Vamos a saludar aquí directamente a Rogelio Iparraguirre, que hoy viene a compartir un ratito con nosotros este desayuno, diputado nacional. Rogelio, bienvenido, un gusto saludar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo ¿Todo va? bien? Bien, muy bien. Bueno. Diputado nacional, precandidato, ahora ya candidato a intendente por Unión por la Patria. Pasaron 2 semanas de las PASO. Bueno, ¿cuál es el presente hoy? Bueno, retomando un poquito la tarea, no el ritmo es el mismo, pero la tarea que en los últimos 15, 20 días de campaña previa a las PASO, ahí ya en los últimos días de julio y sobre todo esos 13 días de agosto, había quedado medio en suspenso, que tiene que ver con las gestiones vinculadas a Tandil y con la tarea legislativa. Saben, tuvimos la semana pasada una sesión en el Congreso, tuve otra actividad en el Congreso que no tuvo que ver con sesión, estoy viajando mañana de nuevo, retomando un poco lo que para mí viene siendo lo habitual, ¿no? Hasta que ya ahora, comienzo de septiembre, mediados de septiembre, ya de nuevo se retome el ritmo propio de la campaña de cara a octubre. Rogelio, y a ver, lo hemos charlado ya, pero ahora, como decía Rodolfo, ha pasado más tiempo. ¿Qué análisis se hace o qué es lo que se charla con, los candidatos a concejales, por ejemplo? ¿Cómo se retoma o cómo se va a retomar la campaña? Porque me imagino que se estará diseñando ahora a partir de la realidad que hoy les toca vivir. No, bueno, con la misma fuerza y el mismo ímpetu que en ese primer tramo de las PASO, donde se eligen los candidatos, ahora ya los candidatos están electos, y ya ahora es la compulsa entre candidatos en la ciudad de Tandil, con la convicción de que hay todavía mucho por recorrer en cuanto a escuchar y también intentar hacerse escuchar para persuadir al electorado, un electorado que se ha mostrado para todas las fuerzas políticas en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, diría de Ushuaia a La Quiaca. No sé si la palabra es esquivo, porque sería injusto con el ciudadano decir que es esquivo. Sí, tal vez difícil de decodificar para quienes tenemos esta vocación por lo público, por la política, y que solemos creer, como cuadros políticos, que tenemos una lectura capilar o que tenemos una capacidad de auscultar el pulso de la sociedad y que sobre eso construimos. Bueno, esta vez no ha sido la primera en nuestra historia, pero sí en términos contemporáneos, esta vez esa idea, casi esa seguridad de que uno tiene ahí el pulso de la sociedad, bueno, nos demostró que no es tan así, que la sociedad guarda para sí cosas en momentos en los que siente frustración, bronca, decepción, lo que fue, guarda para sí, esto que para mí tiene maravilloso la democracia, ¿no? Algo que los políticos no siempre son capaces de leer. Digo porque lo de Milei fue, sin lugar a dudas, tal vez no, con seguridad, el dato más elocuente de la elección, y nadie, ningún dirigente político de ningún espacio, ningún periodista, muchísimo menos los consultores, los que hacen encuestas, eso ya directamente, ya más bien viene siendo lo habitual, que estén lejos después de los resultados. Para ampliar esa respuesta, Rogelio, cuando vos salías a la calle en Tandil y charlabas con los vecinos, ¿qué sensación te daba, digamos? Esto que vos decís ahora, no lo percibiste, lo percibías y por ahí ahora estás cayendo a qué era lo que se veía? No en esa magnitud. Uno tiene que ser totalmente honesto con esto. Y es lo que a mí más, en los primeros días, te diría la primera semana posterior a las PASO, lo que más me tuvo como más, no sé si atribulado, pero haciéndome preguntas y repreguntándome cosas, ¿no? Como persona que se dedica a esto, ¿no? La incapacidad de haber visto en su real dimensión esto que finalmente se expresó como tiene que expresarse en las urnas, ¿no? Y asumir eso, que es todo un tema, que además es raro que ocurra. No me quiero hacer el distinto, quiero decir, ustedes tienen mucha experiencia como comunicadores, como periodistas, pocas veces te encontrás en la política con alguien que diga, me equivoqué, estaba seguro que iba a pasar tal cosa y pasó tal otra. Bueno, yo creo que es parte de la condición que hoy está poniendo la sociedad a la dirigencia.
una dirigencia que tiene que dejar de verse como autosuficiente, que tiene que dejar de verse como capaz de entender, comprender e interpretar la realidad, que muchas veces está mirando para otro lado o no termina de ver objetivamente y con precisión hacia donde hay que ver las señales que da la sociedad, que no siempre son esas señales en el sistema de códigos, ¿no? Que uno está acostumbrado a interpretar, ¿no? Esto es como si uno leyese lo que te va diciendo la sociedad en, no sé, en código Morse, y en realidad la sociedad te está hablando en otro código y vos no querés darte por enterado. Entonces hay que tomar esto, hay que hacer un ejercicio de humildad, tener interpretaciones siempre que no juzguen, que no pongan al ciudadano en el lugar del juzgado. El ciudadano nos juzga a los dirigentes cuando va a las urnas. No podemos los dirigentes encima darnos el gusto después de decir qué mal que votaron, se equivocaron, lo que pasa que votan contra sí mismos, se pegan un tiro en el pie. Cosas que he visto en estos 15 días, y ustedes también, mucho, incluso estoy siendo suave, porque he visto y leído, incluso de dirigentes políticos, cosas preocupantes para un dirigente político, ¿no? No es que las sociedades, tampoco hay que irse al otro extremo, no es que las sociedades en el mundo y en la historia no cometamos errores, además uno es parte de la sociedad, uno está inserto en la comunidad de la cual forma parte, ¿no? Pero tomarse el lado... ¿Por qué digo esto? Porque si las interpretaciones que se hacen desde la dirigencia política son interpretaciones con el dedo acusador hacia el modo en el que votó tu sociedad, no haces más que distanciarte aún más de lo distanciado que esa sociedad te vio y por lo cual votó como votó. De alguna manera como, a ver, que esto fue si fuera un combate de boxeo, una piña que han tenido la clase política, que la ha dejado groggy, que la ha dejado en la cuenta. Pero ¿está noqueada la clase política o se puede revertir la pelea? ¿Cómo observa usted el futuro? No, yo creo que se puede revertir, hemos conversado mucho en estos días al respecto, en dos planos. Hay un plano que es inmediato, que es la coyuntura, que es el presente de nuestro país en este contexto electoral, a donde el próximo 22 de octubre se va a elegir al próximo presidente o presidenta de la República Argentina para los 4 años, que para mí son 4 años claves. Lo hemos hablado acá en algún momento, por lo que viene para la Argentina, que es, voy a ser muy breve, la posibilidad, por primera vez en 80 o 90 años, de romper la inercia de los ciclos económicos de crecimiento, recuperación del empleo, mercado interno, consumo, escasez de divisas, inflación, devaluación, crisis, caída. Así, en esa ola, se las puedo decir antes del GO, digamos, antes del 43, digamos, cuando entra en crisis aquel modelo agroexportador de finales de los años 30, en la llamada década infame, porque de pronto había un 50% de la sociedad mirándola con la ñata contra el vidrio. Vienen quienes interpretan eso e incorporan a esa masa de la sociedad, particularmente al mundo del trabajo, que es el peronismo, el primer peronismo. Perón entra en crisis en su segundo gobierno en el año 52, lo mismo, restricción externa, es decir, escasez de dólares que se fabrican en un solo lugar para seguir importando bienes de uso, bienes de capital, bienes de consumo, etcétera, etcétera, en una estructura aún primarizada, en un país de una economía dependiente de su mercado interno. Crisis. Volvemos a los años 60, volvemos a caer en la crisis del petróleo en el año 73, después se suman las crisis de la deuda con la dictadura del 76, vamos al ciclo de la hiper y el Bonex, la llegada del menemismo, el 2001, la recuperación con Néstor y el primer gobierno de Cristina, particularmente ya en el segundo gobierno de Cristina, de nuevo restricción externa, déficit financiero, inflación, ¿no? Y así permanentemente. A partir del año que viene y particularmente a partir del 2025, Argentina tiene una posibilidad histórica a partir de las energías, del gas y el petróleo, de lo que es Vaca Muerta, nuestra capacidad de exportar, ya de revertir la matriz, de ser importadores netos de energía, que hemos llegado a tener 7.000 millones de dólares de importación de energía en los inviernos, a ser exportadores netos, ni hablar si somos capaces de relicuefaccionar el gas con una planta de GNL, el litio y la minería que están mostrando, particularmente el litio, apenas la punta del ovillo. De los 2.300 millones saltamos a casi 5.000, casi un 100% en apenas un año. Créanme que para mediados del
del 2024, inicio del 2025, más por supuesto lo que es el principal generador de divisas en Argentina, que es el complejo agroexportador. Esa posibilidad, a mí lo que me preocupa es en manos de qué gobierno Argentina va a llegar a ese contexto. Entonces, hay algo que es urgente para mí y son las elecciones del 2022. Ahora, la capacidad de la dirigencia política argentina de interpretar acertadamente esto y volver a ponerse en el plano del conjunto de la sociedad, básicamente de la mayoría de la sociedad, que son los trabajadores, los jubilados, etcétera, etcétera, me parece que nos va a llevar más tiempo. No creo que de acá al 22 de octubre la dirigencia política tomada así como un todo tenga esa capacidad de revertir esta distancia que tiene respecto a la sociedad y acortar esa brecha. Honestamente no lo creo. ¿Y entre quién tenemos que elegir? También preguntan muchos. Entre un ministro de Economía que nos ha llevado 150% de inflación, entre gente que ha surgido de un gobierno que tampoco brilló económicamente como fue el macrismo, o una persona que no tiene una estructura atrás. Bueno, acá está lo complejo, ¿no? Yo estoy profundamente convencido que hay que elegir a quienes plantean la posibilidad de que esa Argentina que se acerca cada día más a ese horizonte que de verdad es muy promisorio, tiene la visión de que se llega a ese modo poniendo a los trabajadores, a la gente que laburó toda su vida, como los jubilados, es decir, al común de la gente de a pie en el centro de la escena para que sean los protagonistas, recuperando no solo empleo, sino recuperando salario con un proceso de distribución del ingreso positivo, ¿sí? Recuperando el mercado interno, que es como hemos sabido recuperarnos en cada uno de estos ciclos a lo largo de los últimos 80 años, que tenga una comprensión certera y acertada del Estado y el rol del Estado que se espera en esta Argentina de hoy y particularmente en la Argentina que viene, donde hay desafíos de índole global que requieren de mucha inteligencia y sacarse el antifaz ideológico para entender que en este mundo tan complejo de la guerra comercial, donde el mundo unipolar que conocimos en los últimos 50 años, 60, a partir de la salida de la Segunda Guerra para acá, ha entrado en crisis y vamos a un mundo multipolar que requiere de una dirigencia muy inteligente y muy pragmática, por eso digo lo de sacarse el antifaz ideológico, lo que hemos escuchado de Milei concretamente respecto de las relaciones con China, con el Mercosur, con Brasil, con los BRICS, lo que hemos escuchado de Patricia Bullrich también en relación a la incorporación de Argentina a los BRICS. Yo miraba al día siguiente las tapas, porque no es que me puse a ver que leo todos los días los diarios internacionales, básicamente porque en un hilo de tweet pude ver eso, las tapas del Financial Times de Inglaterra, del New York Times, del Washington Post, de la Gaceta de Italia, de los principales medios, en las tapas, en mayor o menor espacio en las tapas, todos titulaban lo que significaba esa decisión de los BRICS de incorporar 5 nuevos países, como tal vez una de las vueltas de páginas más importantes en este camino hacia ese mundo multipolar. No comprender y no interpretar eso con acierto, sobre todo pensando en los intereses de la nación, es un antes, puede ser un antes y un después. Entonces no tengo ningún lugar a dudas que la mejor persona en este contexto para conducir la Argentina que viene en los próximos 4 años es Sergio Massa. Por supuesto que traemos en la espalda, hablo en la primera persona del plural, sería muy fácil para mí decir Sergio Massa y yo no tengo nada que ver. Yo soy parte de este espacio político, es decir, no tomo las decisiones económicas, es obvio, pero soy parte, por eso hablo en primera persona del plural. Llegamos aquí con una mochila, es cierto, muy pesada, con el flagelo de la inflación, que como bien decís vos, va a terminar el año alrededor del 120, ojalá no sea más que eso, ojalá sea un poquito menos que eso, digamos, con toda una serie de problemas y desajustes macroeconómicos que ojalá fueran solo de la macro, ¿no? Que pegan directamente en la calidad de vida y en lo que se ha demostrado hasta aquí, y me parece que explica en alguna medida el voto, esta cosa de que el común de los trabajadores, la gente que labura todo el día, el pequeño comerciante, el titular de una pyme, el trabajador registrado, el trabajador informal, el jubilado, etcétera, 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 básicamente, todos los meses, hace 8 o 9 años, yo diría desde el último año, lo hemos charlado con ustedes, año y medio del segundo gobierno de Cristina Kirchner para acá, ya son 9 años, casi una década, que es una eternidad en el mundo contemporáneo, todos los meses un poquito peor que el mes anterior. Y entonces se te borra lo que a mí me encanta la figura, porque además tiene algo de poética, pero además porque creo que es uno de los intelectuales más brillantes de América Latina hoy, de Álvaro García Linera, ¿no? Que dice, se borra el horizonte predictivo. Dice, cuando progresamos no es que tenemos la bola de cristal y sabemos cómo vamos a estar mañana, pero sí sabemos que nuestro esfuerzo diario del trabajo redunda en la posibilidad concreta del progreso, ¿no? Yo sé
que si sigo laburando, como estoy laburando, si no es el mes que viene, será para fin de año, vamos a terminar la pieza de la nena. Yo sé que si sigo esforzándome como me estoy esforzando, el año que viene cambio el coche. Yo sé que si sigo yendo al laburo todos los días y rindiendo y trabajando bien y con ganas y con esfuerzo, nos vamos a ir 10 días a la costa con mi familia, con mi señora, con mis hijos a disfrutar el esfuerzo de un año. Yo sé que cuando el esfuerzo no redunda en eso, se empieza a ser borroso. Y cuando a la sociedad le quitas la idea de poder visualizar su progreso, bueno, obviamente lo primero que sobreviene es la frustración, y esa frustración, obviamente, ¿a quién se le va a poner esa frustración? Se le va a poner a la dirigencia política, que necesariamente y obviamente tiene no su cuota parte de responsabilidad, tiene la enorme responsabilidad de que ocurra eso. Bueno, con esa mochila llegamos nosotros a estas elecciones, somos conscientes de eso, por eso tenemos que trabajar con humildad, sin querer esconder aquello con lo que no fuimos capaces de llegar hasta acá. Nosotros llegamos al 2019 con un contrato electoral que no fuimos capaces de cumplir. Es cierto, con la tormenta perfecta, y hay que decirlo porque las cosas hay que decirlas todas, ¿no? Con un corsé fenomenal, que es el endeudamiento más importante no solo de la historia argentina, sino de la historia completa del Fondo Monetario Internacional. El préstamo más grande, que sería un préstamo de forma irregular, se le dio a la Argentina en el gobierno de Mauricio Macri, y está visto, todos los días estamos al pendiente de lo que el fondo dice o deja de decir, hace o deja de decir, es decir, básicamente dependemos de eso. Tras cartón, una pandemia, tal vez uno de los hechos más serios de la historia contemporánea y más dolorosos de la humanidad. Luego, el perjuicio que generó para países con estructuras productivas como la Argentina la guerra en Europa, el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, y tras cartón la peor sequía de los últimos 60, 70 años. Es cierto, la tormenta perfecta, pero aún así no fuimos capaces de hacer todo lo que yo estoy convencido hubiéramos podido hacer para que no paguen los platos rotos el común de los trabajadores. Rogelio, seguimos charlando en el próximo bloque. ¿Cómo no? Sí, está Rogelio Iparraguirre con nosotros. Tenemos que hablar también, bueno, más allá del contexto nacional, de lo que ocurre acá en Tandil, ¿eh? Vamos a hablar de esas cuestiones porque además, como bien decía y recordaba Rodolfo, es candidato a intendente aquí en la ciudad de Tandil. Muy bien, continuamos nosotros nuestro desayuno de hoy con el diputado nacional Rogelio Iparraguirre, candidato a intendente de Unión por la Patria. Bueno, un poco ahora como para conversar, Claudio, creo yo, en momento de hablar de las estrategias electorales aquí en la ciudad de Tandil, bueno, cómo se encara la campaña local. Bueno, un poco lo que hablábamos en el bloque anterior también hace a lo local, no es que lo local queda indemne, eso tiene otra dimensión, otro impacto, es cierto, pero no es que queda indemne. Nosotros tenemos un trabajo muy importante para hacer, siempre a partir de la convicción que Tandil, así como la Argentina, decíamos, tiene condiciones para hacer una cosa o literalmente otra en función de quién conduzca el país en los próximos años. Tandil también ha reunido condiciones de un crecimiento, condiciones muy positivas, pero que, como me cansé de decir y seguiré diciendo, si no tiene gestión, si no tiene planificación y si no tiene una visión y no tiene un equipo con ganas y con la capacidad de hacerlo y dispuesto a escuchar y hacer participar a la sociedad, podemos poner en jaque también el Tandil que deseamos y que esas oportunidades se nos vayan como agua entre los dedos. Y estamos convencidos que hemos reunido las condiciones para darle a ese Tandil que viene lo que Tandil necesita. Ahora, eso se hace en las elecciones. ¿De cara a quién? A los vecinos. ¿Hay vecinos para ir a trabajar esto, para ir a construir esto, para hacerlos partícipes de esto? Bueno, por supuesto, muchísimos. Ustedes piensen que de los tandilenses en condiciones de acudir a las urnas, de los 115.700 tandilenses en condiciones de ir a votar, el 80%, un poquito más, el 80.4% no eligió a Miguel Lunghi en las PASO como el próximo intendente de Tandil. Lo propio va para mí, ¿no? Es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero se entiende, digo, vaya si no hay sectores de la sociedad para ir a trabajar. Digo, ahí están, desde ese casi 31, 30,5% que no acudió a las urnas, ¿no? Como también está ahí el 69% de los que acudiendo a las urnas no lo eligieron al actual intendente en las PASO. Bueno, ahí hay un trabajo muy, muy importante para hacer. Yo creo que lejos de esa idea de la aplanadora por ahí, que es el atributo que se le
que se le da al intendente en términos electorales, a mí me parece que hay claros signos de agotamiento. Si llegan o no a coincidir, siempre digo lo mismo, los ciclos políticos van, tienen su propia línea, ¿no? Su propio decurso, ¿sí? Y los ciclos electorales otros. Los ciclos electorales son alfileres, chinches puestas en un calendario. Las elecciones son cuando el calendario electoral determina, no cuando el ciclo político tiene tal o cual grado de madurez, ¿se entiende? ¿Cuándo es el momento en el que un ciclo político y un calendario electoral se cruzan? Y bueno, a veces es antes, a veces es después y a veces es durante un proceso electoral. Yo creo, y me sobran los elementos para eso, que el ciclo político de Miguel Lunghi en Tandil viene mostrando hace algún tiempo signos de desgaste y agotamiento. Si coincide o no con las elecciones del 22 de octubre, bueno, ya eso lo van a definir nuestros vecinos. Nosotros, por lo pronto, y yo como candidato a intendente de mi ciudad, tengo que hacer lo imposible y aún un poco más para lograr en esas elecciones del 22 de octubre el mejor resultado que nos ponga frente a la intendencia de Tandil, por supuesto en el mejor de los casos, ¿no? Rogelio, y en ese sentido, ¿cuál va a ser la estrategia, digamos? ¿Qué se va a hacer en la calle? No, como les decía al inicio del bloque anterior, yo ahora siempre digo lo mismo. Me parece que la ciudadanía, una ciudadanía inteligente como la tandilense, lo que juzga no es tanto tu acción en campaña, que son 45 días de tu vida. Tus vecinos te juzgan en función a tu vida, o por lo menos a tu vida pública, ¿no? Entonces, yo vuelvo ahora en este interregnio que hay, hasta que vuelva a haber campaña con un grado de intensidad lógica, que está bien, me parece que está bueno eso también, a hacer lo que a mí me gusta, que es laburar por Tandil, trabajar por Tandil. Mañana estoy viajando porque en la sede central del Banco Hipotecario, en la calle Reconquista, en Buenos Aires, junto con el ministro de la Vivienda de la Nación, Maggiotti, mañana se está licitando la infraestructura completa de los 362 lotes del Procrear, lotes con servicio, con el crédito para la vivienda, que es la parte de arriba del proyecto de Sanssouci. Estamos hablando de una licitación que sale con un precio, vamos a ver cómo va mañana la apertura de sobres, no me quiero adelantar porque con el desbarajuste de precios que hay también se complica la obra pública, pero que sale con 1.230 millones de precio de base. Estamos hablando del amanzanamiento, apertura de calles, cordón cuneta, pluviales, agua, gas, cloaca, tendido eléctrico, es decir, dejar esos 362 lotes listos para que ser sorteados y que con el crédito de la vivienda cada uno se construya esas 362 viviendas, ¿no? Se adjudicó y ya está recorriendo los organismos, ya está en Contaduría de Estado, es decir, le queda Fiscalía y visto, las 156 viviendas licitadas el 4 de junio a la cooperativa Falucho, a una empresa tandilense. Se habían presentado 4 empresas, solo una tandilense, de las primeras 156 viviendas del proyecto de Sanssouci, que es para nosotros tal vez la muestra más importante de a dónde hay que concentrar los esfuerzos y la energía. Lo mismo, vengo conversando con el ministro Berni, ayer tuvimos una extensa conversación por la situación de la seguridad en Tandil y el esfuerzo y la responsabilidad que entiendo yo tiene que hacer la provincia de Buenos Aires para mejorar la condición de seguridad en Tandil, en la medida que el municipio de Tandil siga sin asumir el rol que le compete por obligación, sobre todo desde que decidió meterle la mano en el bolsillo a los vecinos hace 9 años, Miguel Lunghi, incorporando una sobretasa de protección ciudadana. Esto lo voy a repetir también hasta el hartazgo. En Tandil, el municipio de Tandil recauda para la seguridad este año, presupuesto 2023, 1.000 millones de pesos. ¿Escucharon? 1.000 millones de pesos. Estamos viviendo una situación muy compleja en Tandil en materia de inseguridad. No puede ser que hasta aquí lo único que nos digan los funcionarios es le ponemos nafta a los patrulleros, alquilamos dependencias policiales. Repito, 1.000 millones de pesos. Tandil tiene que tener, como lo venimos planteando, como lo hemos estudiado, como lo hemos escrito. Ahora nos vamos a ir a Pilar con el intendente Achával la semana que viene, no. La otra, la policía municipal. Es decir, hay que tomar cartas en el asunto. No podemos seguir teniendo un municipio que lo único que hace frente a... Hoy leía un título en relación a una situación que viene existiendo hace rato. Lo que pasa que este fin de semana un vecino lo captó con su teléfono celular, que tiene que ver con cómo se cortó una avenida para hacer picadas, y leía un título de un funcionario municipal con responsabilidades directas diciendo, ya no podemos, o algo así, ¿no? Sí, sí. Lo dijo ayer aquí en la radio. Ya no podemos hacer más nada, o esto ya escapa a la órbita del municipio. Es decir, de nuevo, otro problema
La pregunta es, ¿vamos a seguir discutiendo si tal cosa le corresponde a la nación, tal cosa le corresponde a la provincia, tal cosa es culpa de los vecinos, o nos vamos a poner a discutir cómo hacemos lo que hay que hacer? Me parece que ahí hay un cambio importante en relación a esa diferencia, a ese contraste, es que nosotros encaramos esta campaña, pero por lo pronto, por ahora, yo estoy abocado de nuevo a ver, se licitó, se adjudicó a la empresa Coarco, hay que firmar el contrato de obra, el acceso a la base aérea, que yo me había comprometido hace 1 año y medio atrás. Miren lo que tardan las cosas en el Estado, ¿no? Ya está licitado y adjudicado, falta la firma del contrato de obra solamente. Finalmente se licitó, se adjudicó y se firmó el contrato de obra y ya pusieron el cartel y la semana que viene están dando inicio de obra, la escuela de la Canal. Vamos a terminar, ayer estuvieron en la ciudad de Tandil, falta que el presidente del Consejo Escolar, Fabián Rivas, termine de aclararles cuáles son los fondos, que a su vez le llegan por la provincia al Consejo Escolar, que va a disponer por eso, pero se va a terminar, te diría en los próximos 30 días, 40 como mucho, el Jardín de Infantes 912 de Villa Lasa, el tercer jardín que vamos a concluir en la gestión del gobernador Axel Kicillof. 3, pandemia mediante, ¿no? Recuerda lo de los 1000 jardines, ¿sí? En Tandil no se terminó uno solo. Bueno, ahora el tercero. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Tengo muchas responsabilidades en ese sentido para reimpulsar gestiones que, como les digo, quedaron un poco en estado de latencia en el tramo final de la campaña. Para mí esa es la principal campaña, el laburo, el trabajo por Tandil, y yo espero ser juzgado por eso. Rogelio, ya estamos terminando, pero ¿sentís que el capital que adquiriste en Tandil a partir de la gestión justamente luego no se traduce en votos? Es que no siempre, no hay que, sería sonso de mi parte. Pero digo, esta percepción que se tiene, bueno, mirá, Rogelio Iparraguirre, qué hombre de la gestión, cuántas cosas ha traído para Tandil, digamos, una percepción que más de uno tiene, pero que eso efectivamente, o porque no era el momento, o porque todavía está Lungui, dicen otros, digamos, no se tradujo en lo que la gente empezó a pensar de Iparraguirre. Bueno, pero no sé si están así. En principio, mirando el resultado de las PASO, vos fijate que 2 tandilenses y medio, un poquito más, 2.6 tandilenses de cada 10 que fueron a las urnas entendieron, en el caso de Lungui, 3.1. Pero las elecciones no se ganan por, digamos, por los que no votaron a alguien, sino se gana... Por los que lo votan. Gana el que más votos no, bueno, pero por eso te estoy diciendo. No hay vuelta, porque siempre, digamos, el que no gana siempre es el recurso que tiene. Pero no estoy hablando de los que no me votaron, estoy hablando de los que sí lo hicieron, ¿sí? 26%. ¿sí? 2.6 tandilenses de cada 10 que vos te cruzás en la calle entendieron en agosto, que había que elegir los candidatos recién, ¿sí? Que yo podía encabezar el equipo que representara la mejor elección. 3.1 tandilenses de cada 10 que te cruzas en la calle entendieron que Miguel Lungui debía continuar. Bueno, ahora bien, las generales, ahora ya no es que elegimos candidatos, ahora elegimos al próximo intendente de Tandil. Nosotros hemos hecho una elección en un contexto, no digo nada nuevo, lo hablábamos en el primer bloque, muy complejo, lo decía Julio de Chiribetti, digamos, no lo tengo ni que decir de mí mismo, ¿no? Donde por primera vez en los últimos 20 años en Tandil, el candidato del peronismo ya no solo no saca menos que la cabeza de la boleta, es decir, que su candidato a presidente o su candidato o candidata a gobernador, sino que además lo supera. Bueno, eso habla también de ese capital construido al que me parece te referís vos, Claudio, y ahora hay que ponerlo en juego con todo en octubre. Puede alcanzar, puede no alcanzar, puede no alcanzar. Es la democracia y uno tiene que ajustarse a esas reglas, siempre digo lo mismo, palabra santa, la ciudadanía tandilense es una ciudadanía, me parece, muy inteligente, que sabe cuidar de sí misma cuando va a las urnas y uno tiene que respetar eso. Si el resultado en octubre no te acompañó, al igual que se los he dicho en otras ocasiones, lo que uno no tiene que hacer nunca es irse a su casa haciendo berrinche y resentirse contra sus vecinos creyendo que votaron mal, ¿no? Lo que tiene que hacer es ser mejor, trabajar más, estudiar más, prepararse más, caminar más, escuchar más. Y en algún momento, créanme, si uno puede sostener una conducta en la vida, creer que las elecciones son, uy, a ver si la pego en esta elección, después no la pego, entonces, no, bueno, ya está, me voy a otro lado, busco otro conchavo. No, si vos tenés una profunda vocación como la que me acompaña a mí, en la vida, quiero decir,
de que tenés las condiciones para darle a tu comunidad, a la comunidad que a vos te dio todo y de la cual sos parte, de darle aquello que esa comunidad necesita para ser mejor, lo que tenés que hacer es persistir. Lo cual no quiere decir ser un cabeza dura, darse la cabeza contra la pared. Mirá otra vez va y se la da contra la pared. No, no, no. Madurando, creciendo, mejorando. Ahora bien, yo estoy profundamente convencido que llego en lo personal y con el equipo que me toca conducir a esta coyuntura electoral en un grado de preparación y madurez para la ciudad que amo, que es mi ciudad, que es Tandil, en condiciones para darle a Tandil en los próximos 4 años el rumbo que necesita. En eso vamos a trabajar de acá al 22 de octubre y después, como siempre, nuestros vecinos y nuestras vecinas van a juzgar con el voto qué tan así es o qué tanto no es así. Rogelio, gracias por compartir el desayuno. Obviamente antes de las elecciones nos estaremos encontrando. Ojalá, gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Rogelio Iparraguirre charlando con nosotros, es el candidato a intendente por Unión por la Patria. Exactamente, y bueno, vamos a diputado estar, nacional. Obviamente durante toda esta campaña estaremos conversando con todos los candidatos y bueno, el Rogelio Iparraguirre es uno de ellos, bueno, uno de los más importantes aquí en la ciudad de Tandil.